Radio Lab Chile, la revolución de los emprendedores. Buenos días a todas y todos los radioescuchas y radiovidentes de Radio Lab Chile. Estamos una vez más con ustedes en el programa Diálogos Laborales. En Radio Lab Chile, como les comenté, la primera radio online de y para emprendedores y el crecimiento personal. Nos encuentran en www.radiolabchile.cl. Tenemos programación musical 24/7. Se pueden contactar con la Radio Lab en el mail contacto@radiolabchile.cl y nos pueden encontrar en redes sociales a través de Facebook, Instagram y Twitter en @radiolabchile. Primero que todo les queremos dar las gracias porque en los rankings de los programas radiales de Radio Lab Chile estamos en el puesto número 1 y eso es gracias a ustedes que todos los sábados nos acompañan, nos ven, interactúan, nos hacen preguntas. No existiría Diálogos Laborales si no fuera por ustedes, así que eternamente agradecidos, muchas gracias. Y hoy, presento a Luis René López, permanente panelista de Radio Lab. Eso, muy buenos días. Y tenemos un invitado cercano nuestro, Diego Sobarzo, abogado que asiste permanentemente a empresas, asesor. Así que muy buenos días, Diego, ¿cómo estás? Muy buenos días, Ignacio, muy bien, gracias por la invitación, René. Un agrado estar acá y poder compartir quizás desde una mirada poco conversada lo que es el derecho laboral, que es el derecho laboral en la empresa. Efectivamente. Comentarles que Diego efectivamente es un experto en Derecho del Trabajo y Seguridad Social, magíster en Derecho del Trabajo, de hecho, y Seguridad Social de la Universidad de Talca y de la Universidad de Valencia también. Y justamente tocando el tema que tú nos comentabas, que es esto de las relaciones laborales en el interior de la empresa. Cuéntanos un poco qué consiste esto del derecho al trabajo en la empresa y relaciones laborales en el interior de la empresa. Ponnos un poquito en contexto, por favor. Bueno, la verdad es que el derecho laboral lo que viene a hacer es regular las relaciones del empleador con el trabajador. Gracias. Pero obviamente siempre hemos escuchado que los problemas se dan, los problemas quizá moralmente más reprochables sean desde los abusos del empleador al trabajador. Sin embargo, hay un mundo de empleadores que quedan desprotegidos y que aún basan sus relaciones a través de la buena fe. Y no estamos hablando acá de grandes empresas, no sé, Enel o cuestiones por el estilo, sino que estamos hablando del empleador que tiene 5 trabajadores a su cargo, del empleador que tiene un negocio en la esquina y que le da trabajo a 3 personas más y basan sus relaciones muchas veces en la confianza, en la buena fe, y resulta que después se ven expuestos a muchas sanciones porque son víctimas de su propia buena fe. Entonces, claro, si bien generalmente el derecho del trabajo se ve desde una perspectiva del trabajador como el sujeto, porque además es cierto, el trabajador está en una posición desmejorada respecto del empleador. Siempre el empleador va a tener una posición por sobre el trabajador porque el trabajador es el que necesita trabajo y él es por una cuestión de oferta y demanda. Hay mucha oferta de trabajo, mucha demanda de trabajo y poca oferta de puestos de trabajo. Entonces, generalmente se piensa que el empleador, ¿cierto?, se le muestra como un ser malo, terrible. Y claro, efectivamente hay mucho así, lo sabemos. Pero también hay un mundo de personas que necesitan conocer un poco qué es lo que tiene que hacer, cuál es la regulación, cuáles son las sanciones. Y en ese sentido, creo que se deja mucho de lado el derecho al trabajo en la empresa como mitigación de riesgos para el empleador, pero para este pequeño empleador, porque estamos hablando que las grandes empresas tienen sus estudios jurídicos, saben cuáles son sus riesgos y cuando no cumplen la ley, conocen desde antes que lo están haciendo y que están apostando a ganar en base a un riesgo, ¿cierto? Pero el empleador de barrio, el empleador que tiene 10, 20 personas, hasta 50, 100 personas, muchas veces no recurre a un abogado experto en materias laborales de la empresa, porque la verdad es que igual le ha funcionado así durante mucho tiempo. Pero
es como vivir, no sé, es como los Simpsons. ¿Cierto? Tiene una planta nuclear que en cualquier momento puede estallar y dejarla embarrada en todo Springfield, pero por mucho tiempo han vivido ahí, entonces no son conscientes de los riesgos a los que están expuestos. Eso se parece un poco o bastante a cuando dicen, bueno, jefe, no me voy a poner, por ejemplo, un elemento de protección personal si toda la vida llevo 20 años trabajando de la misma forma. ¿Hasta qué ocurre? Con el empleador también puede pasar lo mismo, ¿no? Oye, Sí, llevo por un buen supuesto. rato trabajando con esta dinámica, no requiero tal vez una asesoría en un aspecto legal dirigido a las relaciones laborales. Si aquí, o lo mismo que tú decías, porque pacté con buena fe con el trabajador, lo conozco hace un tiempo, tenemos confianza, no creo que pase nada. Finalmente hay que recordar de que el porcentaje de las grandes empresas en Chile no es fluctúa entre el 20 y el 30%. O sea que todo el resto estamos hablando de pequeñas, medianas, pequeñas empresas, incluso microempresas. Yo he conocido un montón de veces, han llegado empleadores micros, pequeñas y medianas empresas que me han dicho, mira si... porque siempre hablan como del viejo, mira si el viejo llegó acá y acordamos, él no quería que le pagara más cotizaciones previsionales, por ejemplo. Me dice, págame el mínimo y dame las otras 300 lucas en asignación y está todo bien, todo perfecto, hasta que, como ocurre en todas las relaciones personales, ¿cierto? Siempre hay un quiebre, siempre hay alguna desaveniencia. ¿Y qué pasa? Después esto lo casa por ahí algún abogado que está al acecho de causa, ¿cierto? Y demanda al empleador y resulta que el empleador se ve expuesto a las sanciones de la nulidad del despido, al pago de cotizaciones retroactivas, con lo que consideran los intereses y reajustes que son de verdad estratosféricos. Acá el papá fisco, que es el Servicio de Impuesto Interno, y las cotizaciones previsionales tienen unos intereses pero increíbles. Entonces yo me encontraba un montón de veces, de hecho el otro día conversaba con una persona, siempre se ha como estigmatizado la posición del trabajador como la parte noble de la relación laboral y el empleador como el que quiere sacar provecho. Entonces, a veces es difícil decir, no, yo asesoro a empleadores, te dicen, está en el lado oscuro de la Claro. fuerza. Pero me encontré el otro día con una persona que me dijo, estábamos hablando, le conté a qué me dedicaba y me dijo, ¿sabes qué? Yo viví, su papá tenía un pequeño emprendimiento, su hermano tenía un pequeño emprendimiento y me dijo, no sabes las veces que yo he visto cómo los trabajadores se han aprovechado de la buena fe de mi papá y de mi hermano. Y me empezó a contar ahí, efectivamente, digamos, no todos los empleadores son malos y no todos los trabajadores son buenos. Siempre hay alguien que quiere buscar ahí aprovecharse un poco más. Claramente la mayoría de los trabajadores se ven en una posición desmejorada, pero hay algunos, siempre hay un pillo por ahí, ¿cierto? Entonces me contó, la verdad, una serie de cosas de cómo ellos habían generado esa relación laboral, cómo habían llegado a unos pactos beneficiosos para ambos, en teoría, pero al momento del quiebre estuvieron a punto de quebrar. Entonces me decía, ¿sabes qué? Hay una gran necesidad, y me decía así, muy, muy sentida, hay una gran necesidad de asesorar a estos pequeños emprendedores que muchas veces por llegar a un mejor acuerdo y por hacerle la vida más fácil al trabajador, se están tirando un tiro en los pies, como se dice. Pero de todas formas, creo que todavía no hay tanta conciencia por parte del empresario pyme, digamos, para darle una denominación, de lo importante que es estar asesorado, sobre todo en materia de relaciones laborales, con un abogado especialista en la materia. ¿Por qué motivo? Porque siempre esto es reactivo. Cuando finalmente el microempresario o el empresario, el pyme, ¿no? Busca al abogado, es cuando ya fue notificada una demanda o fue multado por la inspección o por cualquier otro medio o forma en la cual sufre una sanción. Así es. ¿Cómo entonces llegar a ellos, hacerles entender que realmente va a ser incluso hasta económicamente más conveniente tener un asesor que después estar pagando multas o indemnizaciones con recargos, entre otras? Mira, la verdad es que hay un montón de... Quizás podríamos hablar de pequeños puntos que son demasiado relevantes, que son como pequeñas bombas atómicas en la empresa,
que muchas veces han pasado calladas, ¿cierto? Pero como tú dices, en un momento explota y si te explotan 2 o 3 te pueden llevar a la quiebra. A la quiebra. Por Imagínate ejemplo, una nulidad del despido. Para por un pequeño, lo puede liquidar. hablemos, por ejemplo, primero de una relación laboral propiamente tal. Estamos... y esto va desde la empleada de casa particular, que el empleador es el dueño de casa, hasta trabajadores que de repente prestan servicios durante la semana. No, yo soy vendedor y no sé, me pagan por comisiones. Ujú. Lo que si yo vendo 10, me pagan 1. Si yo vendo 100, me pagan 10. Ya y le haces contrato de trabajo, no, pues porque tenemos este pacto. Pero tú, ¿el cumple turno? Sí, sí cumple turno. ¿Y qué pasa cuando se da vacaciones? No, ahí yo le aseguro un mínimo. Señores, estamos hablando de una relación laboral en donde si llega a haber cualquier problema, si esa persona se llega a accidentar en la calle vendiendo lo que sea, te encargo el juicio de accidente del trabajo. Además, las cotizaciones previsionales no es una cuestión tan pequeña. Conocí el caso de hecho trabajé en él, de una persona que trabajadora de casa particular. Ujú. Estaba trabajando por la empleadora. No le pagó cotizaciones previsionales porque llegaron a este típico acuerdo de que no me pague, páguemelo todo. Entre el 88, si no me equivoco, hasta el 95. Una cosa así. Estamos hablando de una trabajadora de casa particular que generalmente su remuneración es un poco más o el mínimo. El mínimo. Hasta hace 2 años la deuda por cotizaciones previsionales era de 200 millones de pesos. Por intereses y reajustes. O sea, no estamos hablando acá de un tema Menor. Si en el mismo ejemplo que habíamos dado, este vendedor que estuvo 5 años trabajando de esa manera, después se enojan o ya el empleador derechamente quiere despedirlo y lo despide, va a demandar, si demanda, va a pedir la declaración de relación laboral. ¿Qué quiere decir eso? Que el tribunal puede decir: a ver, acá no hubo esta relación de pago por comisiones, sino que aquí hubo un contrato de trabajo. Por lo tanto, usted no solamente va a tener que pagarle la indemnización por años de servicios y el mes de aviso previo y las vacaciones proporcionales, sino que además le va a tener que pagar las cotizaciones previsionales para atrás, desde Con el la día multa 1. también que corresponde, porque Claro. no perdonan. Si son 1.000 pesos, o sea, va a tener que pagar 2.000, 3.000 pesos, por decir, darle algún número. Sin considerar también el recargo a las indemnizaciones que va a tener que pagarle, claro, porque habría un despido. No solamente se va a declarar que efectivamente existió una relación laboral, sino que cuando existe el quiebre de la relación, también Claro. se tendría que habría existido un despido. Y además, y que también es terrible, la nulidad del despido. Que ¿Qué es la nulidad perversa del para despido? algunos. Vamos a Sí, por explicar- favor, sí, vamos. expliquémoslo porque... Expliquemos la nulidad del despido. Cuando un empleador no ha pagado las cotizaciones previsionales de un trabajador y pone término al contrato de trabajo, el término del contrato puede ser o por iniciativa del empleador, que le dice hasta aquí nomás llegamos, ¿cierto? O el mismo trabajador puede decirle: ¿sabe que usted no me ha pagado las cotizaciones? Así que yo pongo término a mi contrato y lo voy a demandar para que me pague los años de servicio y la nulidad del despido. ¿Qué es la nulidad del despido? Si se comprueba que no ha pagado todas las cotizaciones previsionales, el empleador va a tener que pagar una remuneración más mensual por cada mes que pase hasta el pago íntegro de cotizaciones previsionales. ¿Qué quiere decir? Si usted, señor empleador, echó en diciembre de 2018, 31 de diciembre de 2018, despidió a un trabajador a quien no le pagó las cotizaciones previsionales, empieza a correr enero, febrero, marzo, abril y así hasta la eternidad, si es que no le paga las cotizaciones previsionales anteriores y si es que no le avisa. Ojo, porque muchos empleadores dicen: ya, paguemos las cotizaciones previsionales rápido. Que de hecho, conocí un caso, ha sido un empleador que no había pagado las cotizaciones previsionales y dijo: ya, paguemos las cotizaciones previsionales, y no hizo nada más, y la No. nulidad del despido continuó porque la ley dice que es el pago de las cotizaciones y la notificación al trabajador Efectivamente. de que se pagó las cotizaciones previsionales. Entonces, imagínense, podríamos estar todo un año o un año y medio, lo que dure la causa, la litigación,
pagando el trabajador ahí, devengando una remuneración más, una remuneración más. Y claro, si lo vemos desde la perspectiva del trabajador, es completamente justo, porque él tenía derecho al pago de sus cotizaciones previsionales. Cuando tú enteras a la AFP, por ejemplo, con todo lo cuestionado que es el sistema de AFP, pero si tú le pones 10.000 pesos hoy, no es lo mismo a ponerle 10.000 pesos Un año 3 después, meses más, o claro. 3 meses más. Porque ahí hay intereses que no está devengando, Claro. ¿cierto? Entonces, pero Aunque sean bajos, porque bueno, Claro. pero existen. digamos que en la teoría... En la teoría. Claro. La teoría del Mercedes-Benz es así. Efectivamente. Pero, claro, los riesgos son súper altos. Entonces, Es interesante la figura porque se entiende que para el trabajador la relación laboral existe en cuanto a remuneración, pero no trabaja. Entonces, es bien interesante la figura. Pero imagínate cómo puede impactar entonces a la caja de un empleador menor, ¿no? O un empleador pequeño. Sí, yo quiero llevarte un poquito a eso. Un emprendedor que hoy día quiere emprender un negocio pequeño, digamos, ¿cuál crees tú que serían los primeros consejos que tú como asesor de empresa le darías, básicamente? Antes de emprender, por ejemplo, la radio, por darte un ejemplo, un emprendimiento de radio. Si llega a tu oficina y te dice, mira, yo quiero tener un espacio radial. Un emprendedor pequeño, una persona con un sueño, con una idea, con una locura en el fondo, que no quiere verse envuelto en situaciones con el servicio de puesto interno, no se quiere ver envuelto en situaciones con la dirección del trabajo, o etcétera, etcétera, etcétera. mira, lo que... ¿Cómo partiríamos ahí? Sí, porque porque- tú sabes que los emprendedores siempre partimos de cero. Claro. Y nunca partimos con contrato y nunca partimos con nada, digamos. Y nos echamos la mochila en el transcurso del tiempo. Lo primero que yo le recomendaría, de hecho, varias personas siempre llegan a mí preguntándome lo mismo. Lo primero que yo le recomiendo es constituirse en una persona jurídica. Perfecto. Lo primero. ¿Y eso por qué? ¿Y eso por qué? ¿Para qué? Porque la persona jurídica responde hasta el total de su patrimonio. ¿Ya? En cambio, la persona natural te pueden perseguir por la eternidad si es que tiene, sobre todo, deudas de cotizaciones previsionales, porque son imprescriptibles. O sea, la acción de cobro prescribe, que desde, para que se entienda, quizás palabras muy técnicas, pero si despide a un trabajador, la ISAPRE, la AFC o la AFP le puede cobrar al empleador hasta 5 años desde el término de la relación laboral. Tiene, si no presentó una acción dentro de esos 5 años, ya prescribió la acción. Claro. Pero si la presenta, puede perseguirlo toda la vida para cobrar esas cotizaciones previsionales. Entonces, lo que siempre yo recomiendo es que se constituyan como personalidad jurídica. Hay varias modalidades para constituirse. Sí, ¿Es mejor asesorarse o Sí. hacer estas empresas por un día? ¿Tienen algún efecto? mira, las empresas por un día no tienen mayor diferencia. De hecho, lo que buscó la ley fue simplificar el tema. Lo que pasa es que yo me he encontrado con algunos problemas cuando el empresario lleva un par de años o un año trabajando con esta empresa por un día y va al banco y el banco le dice, perfecto, lo que pasa es que aquí usted no puso, por ejemplo, importación o no puso exportación, no puso estas frases que son tan importantes dentro de la constitución de una sociedad. Por lo tanto, tiene que modificar el anexo o tiene que modificar esta escritura para poder tener un crédito más alto y poder postular o aspirar a tener mayor cantidad crediticia bancaria, digamos. Me he encontrado con esas pequeñas sorpresas en los bancos, que son las instituciones que te ponen la limitación. La sociedad, claro, puede desarrollarse, pero cuando tú quieres invertir, te encontrás con estas dificultades. Es mejor que sea redactada por un abogado, ¿no? O sea, el portal de empresa en un día es suficiente, pero tus conocimientos como emprendedor no son suficientes. No son suficientes. Claro. Tienes que el abogado probablemente puede utilizar esta plataforma para constituir la empresa, ayudarte, pero tienes que estar ahí con una persona que conozca. Efectivamente, me pasó con unas personas que trabajaban como persona natural y luego hicieron una SPA. Siguiendo mis consejos, hicieron una SPA. Pero jamás me preguntaron después como para revisar un poco más la ¿Y cómo se escritura. lleva una SPA también en el tiempo? O sea, la importancia también de tener una contabilidad Exacto. ordenada. Para terminar el ejemplo, luego contrataron con Redbank. Ellos eran matrimonio
casados en sociedad conyugal. Y el banco les dijo, ¿sabes qué? Ustedes son casados en sociedad conyugal y acá necesitamos que ella acredite renta, y ella no había trabajado. O sea, chuta, aquí no, se metieron un problema importante, pero justamente ella había trabajado un par de años anteriores y tenía unas cotizaciones previsionales que pudo acreditar, y dijo, no, y esta platita la guardé de hace 8 años atrás, y ahí le dieron el pase para poder ya transar. Pero eso fue una respuesta rápida, inmediata, que nada se pudo prever. Entonces sí, es necesario asesorarse a pesar de que se utilice esta plataforma. Bueno, primero, siguiendo con el tema, constituirse en persona jurídica. Perfecto. Luego, revisar qué es lo que necesitas. Si necesitas un contrato de trabajo o un contrato honorario para desarrollar tu actividad. Si vas a tener más personas, tienes que ser... Y aquí tienes que asesorarte. Perdona, siempre las empresas parten con un contrato a plazo fijo, por lo general, en la contratación. Antes de contratar de manera inmediata un indefinido, por cualquier causal, siempre por 3 meses, después por 3 meses más, digamos, hasta que se transforma en indefinido por el tiempo. Ese paso, que es lento para muchos trabajadores, que no ostenta todos los beneficios de un indefinido, por ejemplo, ¿es recomendable o es recomendable hacer un indefinido de forma inmediata? No, yo le recomiendo probablemente acá voy a ganar el odio de muchos trabajadores, pero como yo le recomiendo siempre a los emprendedores que hagan este contrato a plazo fijo. Claro. Es necesario, en otros países existe la figura del contrato de prueba, que es una suerte de contrato semi-indefinido, porque si quieres dar término, igual tiene que ser relativamente fundado. Acá en Chile sabemos que la situación está súper precarizada, entonces... La sola llegada del plazo Claro. y el aviso que La sola corresponde. llegada. Ahora, ojo, empleadores, si usted le extendió un contrato a plazo fijo del 1 de enero al 31 de marzo, por ejemplo, y ya no quería más a ese trabajador, Por favor. tiene que avisarle el 31 de marzo que su contrato terminó. Si no le avisa y pasa el 1 de abril, bienvenido, trabajador. Contrato indefinido. Claro. Es importante cuidado. destacar eso. Si bien el plazo es el que determina, debe ser informado previamente. Claro. Porque si no, automáticamente se entiende que pasa a contrato indefinido. sí, Eso sí. es muy relevante para un empleador que tal vez desconoce eso y que, como tú decías, tiene 3, 4 trabajadores, está emprendiendo de forma incipiente y no quería probar algunos. Es muy legítimo eso. Ver cómo va a funcionar un trabajador de acuerdo a las expectativas que tengo. Y tal vez no cumple con esas expectativas y derechamente no puedo seguir trabajando con él. No me funcionan las cosas como yo las esperaba. Piénsalo Claro. desde la vereda del emprendedor. Claro. Sobre todo del que estamos a punto, del emprendedor que no es acá Burger King. No. El emprendedor Estamos hablando de que está emprendimientos iniciando, porque se están iniciando y que tienen 2, 3, 4 trabajadores y que quieren ir duplicando su capacidad también laboral con trabajadores. El que parte con una marcha blanca que parece a veces eterna. Claro, una marcha blanca eterna. Y es dura económicamente también para él. Difícil también. ¿Es recomendable ese contrato desde el principio? Yo le recomiendo que se asesoren bien. Sabemos que hay muchos abogados, muchos, están saliendo muchos abogados, y he conocido un montón de historias de abogados empleadores que me han dicho, oye, pero si yo le pregunté a un abogado y el abogado me dijo, no, que hazle contrato a honorario nomás, porque él Claro. está firmando y Sí. ahí está dando su consentimiento y después Claro. no lo puedes conocer. Como decía ahí el personaje, farso. Sí, porque el derecho al trabajo funciona desde una lógica de realismo. Aquí hay un principio súper potente que está recogido a nivel transversal por todos los juzgados de letras del trabajo en Chile, que es el principio de primacía de la realidad. Ah, sí. Que en buen chileno es, a mí no me importa nada lo que hayan escriturado, vamos a ver qué pasaba en la práctica. Si en la práctica había una relación laboral, aquí hay contrato de trabajo. Y no me importa que hayan firmado ante notario 10.000 documentos que digan que no, porque aquí sí había una relación laboral. Entonces, cuidado con eso, con esos consejos de que no, dale nomás. No, si hay un contrato, si hay una relación laboral. Y cómo, principalmente,
¿cómo puedo saber yo si hay una relación laboral? Son principalmente, yo diría, hay muchos elementos, ¿cierto? Pero los que siempre se repiten y los que más atención se le entregan es a la subordinación y a la dependencia. Principalmente a la subordinación más que a la dependencia, pero sobre todo a la subordinación. ¿Qué quiere decir esto? Que el trabajador esté a disposición del empleador, que reciba sus órdenes, que tenga que cumplir, por ejemplo, un horario de trabajo. Esa disposición dentro de la jornada laboral. Por supuesto, Por por supuesto. supuesto. Sí. Sí, porque pasa muy seguido que demandan tu correo en forma posterior, que hay trabajos extendidos, que hay que sacar esto para el lunes, te quedas trabajando sábado, domingo, muchas veces no se remunera. No hay cuidado por o sea... Entonces, el ojo, claro, sí. el ojo debería ser más estructurado. Sí, Ahí, por supuesto. ¿cierto? Ahí hay un peligro, de hecho, para también este emprendedor, que tal vez no lo hace con una mala fe, ¿no? No, lo hace porque hay una necesidad, ponte tú. No, y acá tenía un emprendedor que tiene todas las ganas, que quiere seguir, que vive Y está tan motivado que también trata de motivar a los Que- trabajadores y piensa que está en la oye, misma. que independiente de todo, ese emprendedor es el principal trabajador. Claro, de su Y proyecto, claro, de su- muchas veces es una figura que se confunde. se confunde. Claro. Es un claro. empleador, pero vas a ser muchas veces un trabajador más. Yo lo he y trabaja escuchado, igual que yo he otro. escuchado muchas veces que dicen, oye, soy yo el que se ha sacado la mugre, que Claro. Claro. soy yo el que he invertido, soy yo el que puse las lucas para que esto funcione. El emprendedor se acuesta pensando y se levanta pensando en su No se saca. emprendimiento. El trabajador Claro. sí. El domingo duerme con la guata apretada porque el lunes tiene que enfrentar nuevamente toda una semana Claro. de emprendimiento. Exacto. Hay que pagar cuentas, hay que pagar luz, hay que pagar agua, hay que pagar gastos comunes, hay que pagar Esa De ahí- cosa, trabajadores. todo este contexto hace que muchas veces el emprendedor incurra en todos estos errores. Eso mismo te iba a decir. De ahí nace la necesidad en el fondo de tener, cuando contrato a un trabajador, una buena redacción del contrato de trabajo, crear un contrato escrito, digamos, dentro de los plazos legales, para también evitar algunos otros tipos de sanciones que puedan establecer, que dispone la ley, pero desde el inicio de la relación laboral hacer bien las cosas. Porque si no, de a poco, e incluso en el término, también, con este desconocimiento como emprendedor, voy a empezar de a poco a acumular problemas. Que, como bien decía Diego, cuando se provoca este quiebre en la relación, estalla. Y ahí es donde me doy cuenta que desde un comienzo las cosas debería haberlas Claro. hecho otro, pero ya es reactivo y no preventivo. También dentro de este mismo contrato ver el tema de la función o funciones, delimitarlas y no extenderlas, porque muchas veces se escapan un poco a lo que los trabajadores están contratados específicamente. ¿Qué te parece de esa? Claro, hay un concepto que se le ha dado harto rodaje, que es la polifuncionalidad. Polifuncionalidad? Que, claro, han habido, de hecho, algunos empleadores que me han dicho, oye, pero si yo he escuchado que el trabajador puede ser polifuncional. Que Alternativas o complementarias, lo Claro. leí por ahí. Y dice, Claro. entonces, yo aquí me trabaja de secretario, de vendedor, de aseo, de todo. Y- Veía una figura en un supermercado, no voy a decir el nombre, vendedor integral. Cajero, y lo describe. Cajero, reponedor, cocina, porque hornea quequitos ahí en el mismo lugar, aseador, reponedor, bodegaje. O sea, todo. Lo único que no incluía era guardia, porque tenía una empresa externa. Y gerente general. Y, claro, y tampoco, claro. No porque tenía un horario de trabajo. No le iba a dar mayor rango tampoco. Oye, pero esa polifuncionabilidad no es correcta o es correcta. ¿Qué te parece? ¿Cuáles son los Hay que límites? cargarle la Hay que mochila tanto definirlo. al trabajador. Sí, la verdad es que existe. La polifuncionalidad Por eso da, existe. sí, claro. Pero tiene sus límites. O sea, son actividades, como tú decías, alternativas complementarias. Lo ha desarrollado la Inspección del Trabajo, ha emitido algunos pronunciamientos al respecto, que ha señalado que claro, para digerirlo fácilmente es como, ya, pues, seamos realistas. O sea, no estamos jugando acá. No me puede tener aquí una persona haciendo todas las labores de la empresa. Tienen que ser labores que se relacionen de alguna manera. Y bueno, nosotros con mi socio del estudio jurídico nos ha pasado varias veces esto. Entonces, llegan, porque aquí estamos hablando
del empleador que recién comienza, del emprendedor que recién comienza. Pero hay un montón de emprendedores que ya comenzaron y que probablemente tienen un montón de errores ya en su gestión. Claro. Y que probablemente si están escuchando este programa digan, chuta, ¿cuál es mi diagnóstico? ¿Y cómo puedo arreglar algo? Necesito ir al doctor, ¿cierto? Nosotros con Tarik hicimos una suerte, no sé cómo llamarlo, producto puede ser, que es una suerte de análisis de la empresa, desde distintas perspectivas, principalmente enfocado en lo laboral, por supuesto, en donde nos metemos un rato a la empresa, revisamos los documentos y le entregamos el diagnóstico. ¿Cuál Como una médico? especie de auditoría, tal vez. Claro. Una inspección. Exacto. Una inspección. Te nos deja caer vestimos- por sorpresa a la empresa Nos y vestimos de hace, inspector. claro, claro. y hace un diagnóstico completo. Y le decimos, mire, señor emprendedor, usted acá tiene, No tiene sistemas de seguridad. este problema, exacto, y estos son los riesgos. No tiene su patente puesta en el... No tiene esto, no tiene lo otro, no tiene sus contratos, no tienen que estar exhibidos, no Muchas tiene libro de veces- asistencia. Muchas veces tienen contratos y a veces los errores formales se preocupan de que contengan los pactos que señala el Código del Trabajo, que tienen todos los requisitos del contrato de trabajo, Claro. pero muchas veces los errores van mucho más allá y cumplir con estas cuestiones formales son muy menores a todo el problema que tienen dentro. Me tocó una vez ir a una empresa de químicos, una empresa internacional de químicos. Había estallado un pequeño problema. Así que fuimos a esa empresa. Obviamente no voy a decir el nombre porque hay secreto profesional. Ah, bueno. Pero fuimos a la empresa y nos empezamos a dar cuenta que, por ejemplo, los tipos que andaban acarreando cargas con carros, estaban sin casco, no estaban con zapatos, con zapatillas, Claro. y un montón de cosas. Entonces, quedé mirando y dije, la empresa en Chile ha funcionado más de 40 años. Entonces dije, qué increíble que esto es como lo que Y hablábamos tanto delante. tiempo trabajando en las mismas Springfield. condiciones. Sí, Springfield, con la planta nuclear al lado a punto de estallar, y que si estallara en un momento podría destruir esa empresa, y era una empresa grande y podría destruirla igual. Y aquí es importante lo que algunos estudiosos del tema le llaman gestión del cambio. No puedes llegar y hacer cuando un emprendedor o un empleador, que otro de los errores que tienen a veces los pequeños empleadores, ven que están haciendo las cosas mal y cambian todo y dicen, y ahora vamos a hacer esto. No, cuando la cosa ha funcionado mucho tiempo así, tú tienes que hacer un programa de gestión del cambio. No puedes llegar y cambiar todo de una vez, porque en cierta manera el trabajador ya ha estado, incluso con todos esos riesgos, ya ha estado acostumbrado a trabajar de esa manera. Entonces tienes que ir comenzando a hacer cambios de a poco, porque si le hace un cambio muy grande va a generar obviamente la molestia de los trabajadores y Afecta, probablemente claro. te va a explotar todo. Afecta hasta el tema del clima laboral. Claro, tú Claro. mismo vas a ser el causante de que exploten todos esos Claro. riesgos. Entonces hay que tener cuidado con eso. Ojo a todos los empleadores que hagan un plan de gestión del cambio. De a poco vayan cambiando. Si han estado años con esos riesgos, no va a ser diferente que estén un par de meses más. ¿Te ha pasado? No sé, me imagino que sí, que en las áreas de recursos humanos de algunas empresas, por ejemplo, te encuentres con que los que están a cargo de esto son ingenieros, ponte tú. Sí. Sí, ¿no? Es muy Sí, común por supuesto. que el ingeniero comercial esté haciendo contratos de trabajo, o que esté a cargo el contador de la empresa, a cargo de los contratos de trabajo, de las imposiciones, del pago de la seguridad, que sé yo, un montón de cosas que se delegan ahí. Eso me ha pasado más con los contadores que con los... Con contadores que, Es claro, lo más común. Claro. El contador. el contador externo, digamos, que está ahí Sí. siempre ahí ayudando y cooperando y haciendo informes que... Claro, y lo hace en base a algunos formatos que tiene. Yo he y- visto hasta cartas de despido hechas por contadores. No, es terrible. Es terrible, sí. claro. Qué importante también esto, ¿eh? Oye, importante... Una correcta imagínate, carta de claro, término de contrato. Imagínate tú, que claro, yo pienso que una empresa que ya está un poquito más grandecita puede perfectamente tener un abogado asesor dentro de la misma empresa, que te asesore externamente dentro del área de recursos humanos para saber cuándo despedir,
cómo despedir, cómo buscar la posibilidad también de la mediación entre el trabajador y el empleador, buscar una serie de alternativas que para no pasar a llevar también sus derechos como trabajador y evitar esos riesgos eventuales. De hecho, esa es la opción, yo creo, del empleador. La opción del empleador es el contratar un servicio externo que le preste servicio, que le preste asesoría respecto a temas puntuales. El emprendedor no siempre va a necesitar un abogado dentro, a diferencia de una gran empresa, sino que va a necesitar un abogado en momentos puntuales. Ojalá que contrate a un experto laboral. Ojo que es necesario, a veces la gente piensa que el abogado sabe todo. Saquemos ese mito porque he tenido que salvar muchos incendios por ese mito. El abogado me dijo esto, el abogado dice esto otro, el abogado dijo esto otro. Me he encontrado un montón de veces que con personas de recursos humanos que me dicen, pero el abogado anterior me dijo esto otro, y siempre lo hemos hecho así, y la verdad es que siempre lo han hecho mal, pero no sé, los digo de esa manera porque no quiero ofenderlos, pero claro, acá tenemos abogados civiles, laborales, de derecho marítimo, sí existe, el derecho aeronáutico también, derecho tributario, derecho de familia, y las leyes son tantas. ¿En cuánto vamos? En 21.000. No, es imposible que un abogado conozca toda la legislación. Por eso tienen que buscar un abogado experto en esta materia. Y ojo que incluso en el mismo derecho laboral existen abogados expertos en materia de defensa de trabajadores y otros de defensa de empleadores. De hecho, me he encontrado con varios abogados de empresa que son muy buenos, y que han cometido errores básicos cuando defienden a un trabajador. Porque... estamos hablando de abogados calificados, muy buenos, y que han cometido errores básicos defendiendo a un trabajador porque siempre están acostumbrados a estar... A otro proceder, claro, a defender la otra parte. Entonces, yo creo que esa es la opción del emprendedor. Tener un cierto contrato por un par de horas o simplemente por pregunta, por llamada, porque no necesita mucho. Por ahora no necesita mucho. ¿Tenemos algunas preguntas, Luis? Sí, tenemos algunas preguntas, Javiera. Sí. A ver. Mire, tenemos una pregunta de... déjeme buscar. José Rodríguez dice: tengo una distribuidora de congelados en Rancagua. Hay veces que se me olvida pagar las cotizaciones, pero las pago después. Me han dicho que puede ser grave. ¿Es verdad? Ya, respecto a las cotizaciones previsionales, hay plazo hasta el día 13, hasta la 1 de la tarde, si no me equivoco, el día siguiente para pagar las cotizaciones previsionales. Las cotizaciones previsionales es un tema muy sensible. Probablemente si las pagaste 2-3 días atrasados no va a ser tanto tu riesgo, ¿ya? Pero si la estás pagando 1, 2, 3 meses atrasado, ya el riesgo comienza a incrementarse. ¿Por qué? Porque los tribunales en reiteradas oportunidades han emitido muchos fallos señalando de que el atraso y el no pago de cotizaciones previsionales es un incumplimiento grave del empleador y por lo tanto le da la facultad al trabajador para poner término a su contrato de trabajo. Algunos eligen la causal del artículo 160 número 7, que es incumplimiento grave, y otra la del 161 número 1 letra A, que es falta de probidad, porque el no pago de cotizaciones previsionales supone también el delito de apropiación indebida. ¿Ya? Y eso conlleva a que le tenga que pagar, obviamente, el feriado legal y proporcional, que es lo básico, el mes de aviso previo, la indemnización por años de servicio. Si no paga las cotizaciones y no avisa, además vamos a tener el efecto de la nulidad del despido y el recargo, que dependiendo de cómo lo lleva, ahí podría ser 50, 80, dependiendo de la causal que haya invocado. Claro. Entonces yo le pondría más ojo, yo le daría el consejo de que, y no solamente que pague a tiempo, sino que también pueda hacer una revisión de las liquidaciones de remuneración. Muchas veces se entregan asignaciones no imponibles para evitar el pago y premiar quizá un poco al trabajador, pero en estricto rigor es el empleador que se está evitando pagar cotizaciones previsionales. No es posible, por ejemplo, que tengamos un sueldo base de 350.000,
y unas asignaciones de colación y movilización que en conjunto hacen otros 300.000 pesos. O sea, ahí hay una remuneración escondida. Oye, Sospechoso al menos, ¿no? sí, recogiéndome la misma pregunta, también pasa mucho en las empresas que, o en el trabajo informal, en los emprendimientos más pequeños, en que no te preocupes. Lo típico. No te preocupes, no me paguéis imposiciones, no me paguéis ISAPRE, no me paguéis ni una cuestión, me lo podéis pagar en cacha en mi bolsillo y así lo arreglamos entre nosotros. ¿Y para qué vamos a hacer contratos si lo podemos tratar entre nosotros dos nomás? Y esa es la segunda pregunta que hace la misma persona, José Rodríguez. Dice, algunos trabajadores me piden que no les pague las cotizaciones, pero que les Mira. pague más. ¿Es legal eso? Mira, yo creo que no hay mejor ilustración que ese capítulo del Chavo del Ocho en donde Don Ramón hace clase y dibuja una... Ah, la calavera. Dice peligro, sí, eso es peligrosísimo. peligro. Sí, exactamente, peligro. No Peligro, lo hagan nunca, sí, nunca. peligroso, No. ¿Por qué? Porque gratuitamente te estás metiendo en un problema. Por hacer un favor, te estás metiendo en un problema. He conocido a un montón de personas que después terminan pagando mucho más para llegar a un acuerdo y no judicializar el asunto. Claro. Pero que si debieron pagar, no sé, 50, terminaron pagando 100 y en tribunal le hubiesen pagado 200. Claro. Entonces no lo hagan por ningún motivo. Eso significa peligro. Peligro. Sí. ¿Tenemos otra pregunta? Otra pregunta más, que ya, si no me equivoco, vendría siendo la última pregunta. Y es de Iván Villalobos. Dice, si yo como trabajador con un contrato esporádico de mis servicios llevo mi computador a la oficina para brindar mi servicio y en el camino me asaltan, ¿pierdo completamente como trabajador? Mira, este es un tema que no está muy desarrollado y es un tema que ha generado muchas discusiones al respecto. Primero hay que ver la necesidad de si es un asunto que te lo está pidiendo el trabajador o no, perdón, el empleador o no. Si el empleador te dice, oiga, usted acá me tiene que traer su computador. Los medios, en el fondo. Eso ya de partida no correspondería. corresponde, porque Pero es podría darse. Podría darse, pero ya de partida no corresponde porque es el empleador quien le tienen que entregar todos los medios al trabajador para que desarrolle su actividad. Ahora, si tú lo estás llevando porque tu computador Es más rápido, te acomoda, estás acostumbrado a generalmente usarlo. es lo que pasa. Bueno, ahí ya es Ay. un problema, porque si el empleador te está entregando los medios, pero tú quieres hacerlo... Ahora, acá también hay un tema... Disculpa, si está yendo al trabajo y tiene, no sé, un asalto y en ese proceso también, no sé, hubo un accidente o algo por el estilo, es importante que el empleador también esté pagando las cotizaciones Sobre el seguro de accidente del trabajo y enfermedad Claro, profesional. porque ese es claramente un accidente de trayecto que no necesita más verificación de que estás trasladándote de tu casa al trabajo para obtener todas las prestaciones que son gratuitas y por el tiempo que sea necesario. Claro. ¿Pero perdió completamente el computador? Es un tema que Sí. es Se podría discutible, discutir en virtud de la Desde necesidad. desde mi punto de vista, por lo menos a primera vista, por supuesto que sí. Sí, ¿cierto? Claro, es que por eso hay que analizar que si el empleador te lo está pidiendo, ya te lo está pidiendo Claro. de mala manera. Entonces, no existe una acción que sea como la acción de despido injustificado, la acción de nulidad del despido, la acción por robo de Claro. material propio. Hay algunos, y ojo acá también, porque hay algunos empleadores que han puesto términos de contrato de trabajo por incumplimiento grave de obligaciones a trabajadores que han llevado el computador de la empresa a la casa y se lo han robado entre medio porque el contrato dice que no puede sacar los utensilios de la empresa. Claro. Pero eso también es discutible porque si la necesidad del trabajo lo amerita, si es una práctica reiteradamente Habitual. consentida por el empleador, aquí tendría que ser el empleador que tendría que asumir el riesgo. Claro. Pero esto, reitero, no hay una acción de cobro de computadores o algo por el estilo así. Oye, a propósito de eso, Diego, bueno, coméntanos, ya nos has hecho varios alcances respecto a las relaciones laborales o el derecho al trabajo desde un punto de vista del
empleador o de la empresa. El término de la relación laboral, ¿a qué debemos prestarle más atención o atender? ¿Qué debiésemos hacer correctamente? O bueno, más Qué allá de buena asesorarnos pregunta. con un abogado, por supuesto. ¿Cuáles son las causales y cómo ejecutarlo correctamente para que esto no tenga una consecuencia desfavorable para mí como empresa? Yo creo que el término del contrato de trabajo es uno de los temas en donde el empleador sí o sí debe asesorarse. Probablemente para redactar un contrato de trabajo necesita una media alta asesoría, pero para el término del contrato de trabajo derechamente necesita una asesoría experta. ¿Por qué? Porque primero el término del contrato del trabajo es el que estalla todo. O sea, si hay una irregularidad, el trabajador te va a demandar porque le pusiste el término al contrato de trabajo. Antes no te va a demandar. Si revisamos las demandas que ingresan a los juzgados con competencia laboral, todas son al momento del término del contrato. Deben ser el 95-98% de las causas que ingresan. Solo el otro porcentaje, que es muy menor, es con relación laboral vigente. Y aquí hay distintas causales. Tenemos las causales del 159, 160 y 161 artículos del Código del Trabajo. Las del artículo 159 en general no dan mucho problema porque son renuncia, mutuo acuerdo. Llegada al plazo convenido. Claro, la llegada del plazo convenido. Hay solo una causal un poco más compleja que el término de la faena. Ujú. Que la ley dice que el término del contrato de trabajo debe ser motivado, debe ser causado, debe tener una causalidad. ¿Por qué? Porque quizás me voy a poner un poco ñoño acá, pero existe un principio que abraza todas las relaciones laborales del derecho al trabajo, que es el principio de estabilidad relativa en el empleo. ¿Qué quiere decir eso? Que la relación laboral se debe mantener casi a toda costa hasta que ya sea imposible su continuación. Eso es lo que quiere decir el principio de estabilidad relativa. Y ese principio te exige que tú fundamentes debidamente por qué le estás poniendo término a un contrato de trabajo. Entonces, cuando das término de faena, tienes que decir, oye, acá teníamos esta y esta etapa, se está concluyendo la etapa, se prevé que a tal día se va a concluir. Esa es como la causal más difícil del 159, pero no da mayores problemas. Las que sí dan mucho problema son las del artículo 160, que son principalmente causales disciplinarias. ¿Por qué? Porque ahí no pagas años de servicio. No pagan mes de aviso previo. Son causales disciplinarias. Ahí encontramos, por ejemplo, la falta de probidad del trabajador, conductas de acoso laboral, incumplimientos graves, el no asistir al trabajo en reiteradas oportunidades, etc. Entonces, ahí hay que hacer una fundamentación. Yo he hecho muchas cartas de término de contrato durante mi experiencia profesional. Creo que la carta más grande que hice por el artículo 160 número 1, letra A, que falta de probidad, tenía 16 páginas. ¿Por qué tantas? A veces quizás muchos emprendedores van a decir que yo mando de media página. Media página, Sí, claro. porque- Una plana. 16 páginas. ¿Por qué? Porque ahí tú tienes que explicar paso a paso cuál fue la falta de probidad, cómo lo descubriste, cuándo lo hizo, las oportunidades que le diste al trabajador de explicar por qué hizo eso, cómo tú acreditaste su mala intención o el dolo y otras cuestiones por el estilo. Y entonces, 16 páginas. ¿Por qué? Porque cuando los artículos que regulan el proceso judicial laboral dicen que el empleador no va a poder probar otra cosa que no sea la que está contenida en la carta de despido. Entonces, imagínate que tenía un trabajador que mató a otro. Entonces usted falta de probidad, no sé, y le envié la carta, pero si no lo pusiste que mató al 50% de sus compañeros, no va a poder demostrarlo en el juicio, porque tiene que estar ahí, tienen que estar cómo lo descubriste, y bueno, y todos esos requisitos. Eso pasa con todas las causales del 160. Incluso la causal quizás que es más objetiva es la de la falta, la ausencia reiterada, pero hay que tener cuidado con esa causal porque ya varios tribunales se han pronunciado
no es una misma línea interpretativa. La Corte Suprema y la Corte de Apelaciones de Santiago, de hecho, han dado interpretaciones diferentes al artículo, pero fue bien comentado el fallo de la Corte Suprema que dijo, acá el trabajador faltó como 4 días seguidos, pero después pudo acreditar que estaba enfermo y si bien no tenía licencia médica, estaba justificado que falte, por lo tanto hay despido injustificado. Yo creo que muchos abogados de asesores de empresa como que quedamos de verdad un poco sorprendidos con esa sentencia, pero por eso hay que tener cuidado. Y respecto a las causales del 161, que son necesidad de la empresa y desahucio escrito del empleador, son causales difíciles de ganar en tribunales. Yo he hecho varios estudios de jurisprudencia al respecto y si bien he tenido varios fallos favorables al respecto, también he tenido algunos fallos desfavorables. Porque la necesidad de la empresa vinculado a este principio de estabilidad relativa en el empleo no solamente te pide acreditar el problema económico de la empresa, sino que también ahora los tribunales te están pidiendo acreditar por qué despediste a ese trabajador y no a otro, y además te piden acreditar por qué era imposible reubicar a ese trabajador dentro de la misma empresa. Y no es simplemente decir, y aquí es donde el problema de las cartas hechas por los contadores, porque los contadores dicen, aquí hay problemas de economía porque, no sé, nos está yendo mal y por eso estamos... Números rojos. Claro. Sí, así con esos términos. Pero resulta que yo también he hecho cartas por necesidad de la empresa de 4 páginas, tratando de explicar cuál es el problema económico de la empresa, justamente por qué estamos despidiendo a ese trabajador y no a otros que están quizás en mismas condiciones y por qué era imposible reubicar ese puesto a esa persona para poder respetar el principio de estabilidad relativa en el empleo. Entonces, yo creo que ese, el término del contrato de trabajo, yo creo que es una de las cuestiones más complicadas, no solamente por la fundamentación, sino que porque ahí las probabilidades de judicializar y de ventilar todos los problemas que tenías para atrás se expanden al 1000%. Ahí radica el riesgo más fuerte que tiene el empresario y para el caso que estamos dirigiéndolo, el emprendedor. Claro. Eso es lo más complejo que puede enfrentar, creo yo. Una mala carta, aunque tenga un buen fundamento o esté correcto el fundamento del término, una mala carta puede igualmente implicar para él una demanda y con las consecuencias que conlleva. Diego, hoy día ha pasado que hay muchas empresas que también están utilizando el procedimiento de quiebra como una forma de eludir también su responsabilidad crediticia, propiamente tal, donde los trabajadores se ven afectados. ¿Qué piensas tú ahí respecto a eso? Mira, la verdad es que el procedimiento de quiebra se ha visto más en las grandes empresas, no en micro ni pequeñas, sino que ya en medianas y grandes. Hay que recordar que si bien como hablamos al principio, constituirse en persona jurídica limita la responsabilidad de la empresa y en este caso podría la empresa salirse con la suya y decir, claro, me voy a quiebra y no pago todas mis obligaciones laborales. Claro. Hay una aplicación, hay una obligación que sí tiene responsabilidades personales. Y ojo acá, porque el no pago de cotizaciones previsionales, como bien lo decíamos delante, es un delito que es el delito de apropiación indebida. ¿Y contra quién se persigue? Se persigue contra el gerente general o representante de la empresa. Claro. En este caso, por más que se vaya a quiebra, si no se pagaron las cotizaciones previsionales, esta persona podría pasar un par de días de, ¿cómo se dice?, de vacaciones en Canadá. Claro. Claro, sí, podría tener un litigio judicial en materia penal importante, así que no es la solución, para nada. Bueno, Diego, cuéntanos un poquito, ya que estamos llegando al final del programa, estamos pasaditos las 12:04. Muy brevemente, tu estudio jurídico, ¿dónde está ubicado? ¿Cómo te ubican? Estamos, bueno, ¿Cuánto tiempo llevan? Sí, nos hemos asociado hace alrededor de un año. Oye, un saludo a Tarik Lama, que también pretendemos tenerlo acá porque son bastante... Hablamos ya con él, de que nos va a venir a visitar. Son bastante distintos ustedes, ¿no? Sí, de hecho, eso quería comentar. Tarik Lama siempre ha defendido a trabajadores.
Entonces, por cuestiones del destino, bueno, nos conocimos estudiando, especializándonos en la materia. Y luego compartimos un par de causas juntos y nos dimos cuenta que nuestras visiones, si bien eran contrarias, pero eran muy complementarias. Entonces, Así es el amor. y comenzamos a tomar unos casos, comenzamos a debatirlo, y no solamente en esa área, sino también en áreas un poco más académicas, comenzamos a debatir algunas teorías, y nos dimos cuenta que comenzamos a trabajar súper bien, justamente porque ambos mirábamos desde veredas distintas un asunto y podíamos dar... ¿Dónde está la oficina de ustedes? Mira, ahora estamos en Agustinas. Mira, soy pésimo para déjame buscar la dirección. Pero nos pueden escribir Sí. a diego.sobarzo@lisabogados.cl o a tareklama@lisabogados.cl o contacto@lisabogados.cl. ¿Están emprendiendo ustedes también? Ya llevamos, sí, podríamos decir que sí, llevamos como un año más o menos en esto. Y la verdad es que ha resultado súper bien. Sí. No, yo soy de provincia, soy de Valdivia. Saludos allá a la gente de allá. De la Saludos, Universidad cariños, a Valdivia. Y entonces no tenía muchos contactos acá. Sin embargo, han comenzado a llegar clientes todo referido. Todavía no hemos querido hacer publicidad ni nada porque esta publicidad, la mejor publicidad que puedes tener es de Boca a boca. El boca a boca, sin claro. duda. Entonces, nos ha ido súper bien. Esperamos ya, hoy día ya estamos iniciando ya un proyecto más en serio, abriéndonos ya un poco más a nuevos clientes. Así que cualquier cosa, cualquier consulta pueden escribirnos ahí. Y bueno, también quiero aprovechar ya que está terminando el programa de mandar un saludo a mi señora esposa. Muy bien, muy bien. Eso. También yo quiero robar 30 segundos de esto, este programa que se transmite a diferentes partes del mundo también, porque queda grabado en un podcast que va dando vuelta y vuelta y vuelta y vuelta por todas partes. Quiero mandar un saludo muy afectuoso y lleno de cariño a Yusef y a Nabil, que fueron concebidos aquí en Chile y nacieron en Palestina. Llevan una semana nacidos en Palestina, así que saludo a sus padres, a Simón, y saludo también a Dudú. Todo nuestro cariño y nuestra buena onda para que crezcan felices en ese pueblo que tanto sufre de repente, ¿no? Así que me robé Muy bien. me tomé esa licencia. Bueno, queremos agradecerte, Diego, el tiempo, la disposición, las respuestas a nuestros audio escucha y audio videntes, nuestros y nuestras. Que hayas podido compartir un poco otra visión que comúnmente, como tú bien decías, no se discute tanto, pero que es sumamente relevante porque hay que recordar que aquí finalmente hay dos contratantes, más allá de la verticalidad que exista. Está por un lado el empleador y por el otro el trabajador, y no nos olvidemos también del empleador, sobre todo los emprendedores. Claro. Desde ese punto de vista, que son el motor del crecimiento en el fondo. por supuesto. Porque si no hay crecimiento, tampoco hay... Y van generando puestos de trabajo. Puestos de trabajo y oportunidades. Exactamente, le da vida. Hay que fortalecer. Lamentablemente estamos en un mundo donde hay que fortalecer y no todo también puede ser gratuitamente o gratis, digamos, como se dice por ahí. Así que cuando salgas de acá nos deja el cheque por la publicidad del estudio. Muy bien. Así que muchas gracias, Diego. De Muchísimas verdad. Muchas gracias a ustedes. y un placer haberte tenido, Diego. Absolutamente. Así que notable compañero, amigo. Así que nos veremos por ahí. Bueno, muchas gracias y también por darle la oportunidad también al derecho laboral de parte del... ¿Qué te parece esta iniciativa, Diego, por último? No, perfecto, me parece muy bien. Yo creo que uno de los desafíos del derecho al trabajo y de nosotros laboralistas es, en cierta manera, educar a tanto trabajadores como empleadores para poder tener unas mejores relaciones laborales. Eso Así es. que, Bueno, esto es felicitaciones. diálogos laborales. Así es. Llegar a acuerdos por medio Así del es. diálogo. Y Diálogo Laboral está buscando auspiciadores para que la gente que los está escuchando. Así que se pueden contactar con nosotros a... dialogoslaborales@gmail.com. Recuerden Así que es. somos de los 16 programas que pueden ver en Radio Lab el número 1, los que tienen más visualización. Así que su Su aporte, sus su cariño. aportes y sus publicidades van a ser bastante vistas. Considérenlo.
Bueno, ¿dónde Muchas nos gracias. encuentran entonces? Eso, ¿dónde nos encuentran? Radiolabchile.cl, ahí nos pueden ver todos los sábados de 11 a 12. Nos van a encontrar Ignacio Facuse junto a Luis López Coas en este programa que se llama Diálogos Laborales, y nos contactan, como ya habíamos dicho, en dialogoslaborales@gmail.com. Esperamos verlos el próximo sábado, así que muchas gracias a todos. Así es, un abrazo a todos. Un abrazo a todos.